Caribe somos, porque el Caribe nos une. Pues claro que el Caribe nos une este sábado 20 de junio, 20 de junio, un día antes que arranque el verano el 21, mañana domingo. Pues nos une el mar. Nos une el mar porque seguimos con el evento Mar de Palabras, cuyas actividades arrancaron jueves, viernes, hoy sábado y domingo van a seguir en el Hotel Kimpton de la zona colonial. Comentarios sobre este tema de un evento que nos ofrece festival, alegría y encuentros. ¿Gracias a qué? Al libro. Y homenaje a nuestro Alex Bueno, partido demasiado temprano, porque se fue demasiado temprano. Y cómo no mencionar la entrevista a rienda suelta con Pablo Gómez Borbón, llegado fresquito y coleteando de Bruselas, donde vive, para comentar justamente su novela, su incidencia en la escritura, Morir en Bruselas. Y ya que el mar, claro que el mar nos une, señores, mira esto, Gustavo, el mar como territorio. La primera exhibición colectiva de arte contemporáneo del Centro Rainieri Punta Cana. Comentario, vale la pena. Y claro, no vamos a dejar de lado el fútbol, Gustavo. ¿Pero qué se creen ustedes? Que el fútbol es un deporte. El fútbol es una cultura. El fútbol es un ánimo. Y les voy a comentar lo que es el fútbol para los europeos y lo que tiene que ser para el mundo. Oye, me gustaba y francofonía, pero la fiesta de la música. Ya mañana la fiesta de la música está a todo dar en Santiago y ya comenzó la programación en el Celia Guá, ¿eh? en Punta Cana. Es decir, que esto no está fácil. ¿eh? Entonces, vamos bien y seguimos con el país maravilloso que nos une. Y comentaremos hoy del valor ecológico de República Dominicana. Seguiremos con ese tema porque es fundamental. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timonel. Pues sí, queridos amigos, como bien les dije, el Caribe es un mar de palabras hasta mañana 21 en la noche. Y ya este encuentro internacional arrancó ya desde el viernes, con conversatorios, temas extraordinarios como cuando la historia vuelve. Eso fue el viernes, ¿verdad? Y entonces también hubo otro conversatorio muy interesante en el Centro Cultural de España, El Caribe en Movimiento, Memoria, Distancia y Nación. Tema interesantísimo. Y claro, ¿cómo iba yo a faltar, verdad? Hoy, antes de verles a ustedes, en el Hotel Kimpton de la calle Las Mercedes de la zona colonial, el encuentro sobre, imaginar lectores, pero también el encuentro La vida que nos rodea. Y también el conversatorio, esta noche, por favor, el conversatorio es a las 7 en el Hotel Kimpton, la música de las palabras.
Entonces, queridos amigos, tampoco se pierdan este domingo en el Hotel Kimpton, ¿verdad? A las 3 de la tarde, el oficio de escribir, es decir, método y obsesión y decisiones, claro, decisiones de escritura. Pero, ¿qué es este mar de palabras? Es un encuentro que está permitiendo convocar a los amantes de la literatura, del cine, del periodismo y del pensamiento a disfrutar de encuentros, de conversatorios, de intercambios, de tertulias literarias y también foros cinematográficos. Y este año, obviamente, este evento cuenta con la presencia de reconocidas figuras, importantísimas figuras, entre los cuales destacamos a Carlos Granés, a Berna González Arbur, nuestro José Mármol siempre estará presente porque la profundidad de su obra lo justifica. Y claro, y uno de los nombres que ha generado y que sigue generando mucha curiosidad es Alma Delia Murillo, que visita República Dominicana, la autora de La cabeza de mi padre, marcada obra, reconocida obra por los vínculos familiares, la identidad, las emociones, y ella está desarrollando encuentros que va a significar grandes revelaciones de lo que la literatura puede dar a la psiquis y a la revelación de emociones, de dolores y de memoria. Está claro, distinguidos amigos, que Mar de Palabras se convierte en su segunda edición en un espacio para quienes disfrutan buenas conversaciones, buenas ideas, y es una de las mejores maneras de disfrutar del mundo que nos rodea. Queda claro que esta dimensión cultural que se pega a la zona colonial nos nutre, la zona colonial, de una dimensión de atracción turística para el evento. Porque un evento así refuerza, fortalece, fortalece abiertamente el turismo inteligente. Así lo ha expresado Yulisa Álvarez Caro, directora del festival, y ha insistido en decir que esto contribuye a posicionar Santo Domingo como un destino atractivo. Es decir que, y estoy de acuerdo, así como hay citas internacionales que nadie se las pierde, como el famoso Hay Festival de Cartagena, como también la Feria del Libro de Guadalajara, México, pues esta iniciativa, segunda edición de Mar de Palabras, contribuye a reforzar la idea de que República Dominicana puede ser una convocatoria gracias a este gran festival de letras, de vida y de cultura. No se lo pierdan, vayan ya desde esta noche al Hotel Kimpton de las Mercedes y mañana también, y entren en el sitio web mardepalabras.com, www.mardepalabrastodoatado.com. Contigo, Delia Blanco, y alegría, por favor. Ponme ahí un Alex Bueno, porque le vamos a rendirle homenaje. De Quisqueya al mundo. Bueno, queridos amigos, nuestro Alex Bueno
una de las voces más melódicas y armónicas del merengue, se nos ha despedido. Y mira, Gustavo, me parece importante recordarlo como ese merenguero cuya dimensión vocal hacía ritmo con la melodía y la armonía. Porque hay polirrítmica que hace la rítmica con la percusión. Él marcaba con la melodía, con la entonación y le daba al merengue una polirrítmica vocal. Y siempre vi en él a este nacido como Alejandro Wilberto Bueno López en San José de las Matas, en Sajoma, que mostró desde muy, pero muy temprana edad su interés por la música. Y yo recuerdo, Gustavo, en el año que yo llegué a este país, en el 78, uno de los primeros viajes que yo di, él ganó el Festival de la Voz, organizado por Wilfredo Vargas, porque había ese Festival de la Voz. Y ese triunfo, como le sucedió a muchos, lo lanzó en el mundo del merengue y se integró a la agrupación Santo Domingo All Stars, donde ahí se dio a conocer. Pero Alex Bueno, ¿verdad? Se consolidó en el 82 con su propia orquesta, Alex Bueno y la Orquesta Liberación. Y durante 8 años, bajo ese gafete, esa marca, produjo y estableció una identidad propia dentro del merengue. Gustavo, recuérdate, por favor, de Colegiada. Recuérdate de Querida, de Esa Pared, del Talismán, que pasaron a ser parte del cancionero dominicano. Y quiero decir que la profesión, los colegas le han dado mucho amor, mucho afecto en su partida. Así fue como lo expresó Miriam Cruz, quien resaltó el legado musical que deja el intérprete como una referencia insoslayable y que ella recuerda cuando hicieron juntos la bachata, queda algo. Entonces, queridos amigos, recuérdense de Alex Bueno. Fue realmente uno de los más melodiosos merengueros. Y Mili Quesada lo llama a cantar en la eternidad, mientras acá te recordaremos cantando, tú seguirás cantando. Alex ha recibido el saludo, el cariño de todos sus amigos y compañeros de la profesión, porque la música dominicana pierde en su voz extraordinaria un gran talento del merengue. Recuérdense La Ventanita. Querido Gustavo, recuerden que el autor de La Ventanita, Sergio Vargas, ha expresado que la música dominicana pierde un gran talento y yo pierdo un gran amigo que amé y que respeté. Así es. Él ha sido muy querido y él inspiraba mucho respeto, Gustavo. Entonces, mira a ver si me pones El Talismán. Alex, estamos contigo.
de par en par. De par en par, el mar como territorio, el mar como convocatoria de arte, es lo que nos ofrece el Centro Cultural, Rainieri de Punta Cana, con esta obra excepcional de Jorge Pineda, Sirena número 1, que ha sido concedida para este evento por Henry Mercedes. Y debo decirles, queridos amigos, que esta exhibición tiene la honra de darle al este, de darle a Punta Cana y de darle al turismo internacional la capacidad de poder presenciar hasta el mes de octubre, que será ya la inauguración definitiva, una colección sustentada con valores visuales increíbles. Miren aquí un Clara Ledesma. No sé si lo ven bien, pero no es que haya un Clara Ledesma. Fíjense también las obras que tenemos Iván Tovar. Y lo puedo abrir al azar este libro y entonces encontrarme en este libro con una obra de Limber Vilorio. Es decir, que el extranjero que va a venir va a disfrutar de la colección permanente de este centro hasta el 24 de octubre, porque tiene Domingo Liz en sus primeros años. Todas estas obras son de la colección Risec, pero también de la colección Guerrero. Risec Guerrero, miren, un Eligio Pichardo. Es decir, sí señor, ¿qué es este de par en par? Es resaltar abiertamente que el turismo dominicano no es solamente un turismo a puerta cerrada, todo incluido, es a puerta abierta. Porque la familia Rainieri ha decidido tener su centro cultural y en ese centro cultural ya tenemos una de las mejores exhibiciones de arte contemporáneo dominicano. Miren aquí un Cándido Vidó, que realmente es un bizcocho para el turismo. Así que yo personalmente, Gustavo, me siento muy orgullosa de poder anunciar la existencia de ese centro. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Estamos en fútbol con el campeonato mundial. Yo he estado viendo partidos y no te voy a decir, mi querido, que me encantó ver jugar a Francia, claro, de ver ese manejo, esa distribución de terreno tan extraordinaria que tienen los franceses. Porque así como tienen una personalidad que es Mbappé, ¿verdad? Pero se siente que hay un equipo y se siente que hay una distribución de terreno exquisita. Pero también me encantó. Yo no sabía que Canadá podía marcar tanto. Está bien, perdió Qatar y perdió realmente ampliamente. Pero
ese partido me mostró, yo no sabía de Canadá en fútbol para nada. Bien, pero yo quiero decirle a nuestros oyentes, Gustavo, que el fútbol para nosotros los europeos es una cultura. Es una cultura que reunió familias, reúne familias para los mundiales, reúne tertulias, conversaciones. Óyeme, yo me recuerdo las conversaciones con mi padre y mis tíos, con la figura de Pelé. Pelé era un protagonista de tertulias y conversaciones en la mesa después de un almuerzo dominguero. Pero me acuerdo también de Platini, de Michel Platini, en Francia. Y me recuerdo París, cuando ganamos el mundial que ganamos en el 98. Óyeme bien, París, todos los bares estaban encendidos con todas las pantallas gigantes. Las viejitas de los barrios se sentaban en las aceras para ver el partido. Y cuando uno pensaba que no íbamos a llegar, se reestructuró el equipo, se distribuyó el terreno, se distribuyó la cancha, todo, y ganamos. Y eso fue una victoria increíble. Óyeme lo que te digo. Esa victoria yo la viví con locura aquí en Dominicana, porque yo llegué el día de esa final, no era contra Brasil. Y te cuento, Gustavo, yo alquilaba una casita en Juan Dolio, de esas casitas de madera, y fui directo a la casita de madera, llegando del aeropuerto. Yo usaba la costumbre de descansar 2 o 3 días en una playa y después quedarme en mi hotel Cervantes, donde siempre me quedaba. Ay, Gustavo, qué victoria, qué locura. Mis vecinos eran unos brasileiros. Ahí se rompió nunca más me hablaron esa gente. Nunca más me hablaron los brasileños. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué cultura, Gustavo? Es la cultura del manejo organizacional de un equipo. Espacio. Pero espacio de posicionamiento. ¿Tú sabes lo que es para mí el fútbol? El ajedrez del deporte colectivo. Tienes que estar permanentemente concentrado en estrategia y posicionamiento. Entonces, cuando tú ves cómo se va pasando la pelota, cómo se va distribuyendo el espacio, y de repente sientes que sube la energía y que quizás se marque, y pasará otro sentimiento que no marcó, o que no pensabas que marcaba y marcó el otro. Entonces, ok, pero el fútbol, ¿qué era también? Cuando niña, y quiero decirle esto a mi juventud, Gustavo, cuando yo era niña y adolescente, en mi pueblo, cuando bajaba la marea, que la arena se quedaba mojada y que el mar se retiraba lejos, los muchachos, los adolescentes marcaban una cancha en la arena y jugaban sobre la arena y ponían remos y palos y cogían las redes de los pescadores. Eso era esa locura del fútbol. Y las madres, después de la iglesia,
Iban a ver a sus equipos del pueblo, de la aldea, jugar sobre esa cancha de arena mojada trazada en la playa. Nunca en mi vida me voy a olvidar de eso. Pero, óyeme bien, mi padre, cuando había partido de fútbol los domingos en el pueblo, ¿ok? Me cargaba aquí a mí y mi madre cogía la otra de lado y para allá íbamos a ver el partido, ¿ok? Porque era el partido, pero alrededor que era también empanadas, sardinas asadas. Entonces, el fútbol es una cultura de comunidad. Es una cultura de comunidad. Ya después los fanatismos, la expoliación financista y todo eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo ese fútbol de los 60, 70, 80 en Europa, que era un fenómeno societal, cultural, comunitario. Entonces, me alegra mucho que en República Dominicana se esté construyendo la pasión del fútbol y ojalá que esa pasión del fútbol se convierta en ese esquema comunitario, ese espíritu de equipo y ese sentimiento de juego. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Aquí en Caribe Somos con Pablo Gómez, escritor dominicano, residente en Bruselas desde hace varios años y presente aquí con nosotros con motivo de su invitación como escritor a Mar de Palabras, que ya arranca a partir del jueves para las universidades y a partir del viernes hasta el 21, conferencias abiertas. Pero recibir a Pablo Gómez es plantearse una rienda suelta sobre el motivo que hace literatura. Y el motivo que en este caso hace literatura de una novela titulada Morir en Bruselas, que no es morir en Venecia. Morir en Bruselas nos evoca y nos suscita para mi generación el recuerdo de aquel exilio latinoamericano en el que entraron los dominicanos, aquellos que no solamente fueron insurgentes en Dominicana, pero que también lo fueron en la opción de destino de exilio. Ciertamente. Ellos fueron a México y de México llegaron a París. Estamos en los años 71, 72, 73. Acabábamos en París de salir de la Revolución de Mayo del 68. Estábamos en pleno boom latinoamericano, literario. Y había una recepcionabilidad solidaria por América Latina. Obviamente, Pablo, yo me siento muy implicada con esta novela y esperé el tiempo de poder recibirte tranquilamente porque tuve la honra y el honor de conocer al Moreno sin saber qué era el Moreno. Ciertamente. Lo supe después del asesinato. Entonces, en pocas palabras, primero, ¿qué te motivó a hacer una novela del asesinato más cruel que pudo haber habido en aquellos años, después de los asesinatos que hubieron en contra de argelinos
y árabes del norte que buscaban la independencia, ese asesinato del Moreno en Bruselas, ese asesinato de Miriam Pinedo, descuartizado cuerpo, apertura del gas, y que todavía hoy no sabemos el cómo ni el por qué. Mas, sin embargo, esta novela, ¿por qué con ese motivo, que no es un motivo de son, pero que es un motivo de conciencia y de humanidad? ¿Por qué? Bueno, ante todo, querida Delia, gracias por la invitación, muy honrado de estar contigo. Hay dos cosas. Bueno, yo siempre he dicho personalmente que las razones o las motivaciones de un autor son muchas veces inconscientes. La obra, dicen muchos, escoge al autor y no a la inversa, pero yo viviendo en Bruselas, bueno, viviendo en Europa, estaba en París, conocí la historia del Moreno y de Miriam. Hay que saber que en esa época yo no contaba con 4 años aún, y cuando conocí esas dos historias, pues esas dos tragedias, pues me interesó y me chocó y me llegó al alma y se fue convirtiendo en una obsesión. Y yo aproveché estando en Bruselas, pues a escasos kilómetros de donde pasaron estos tristes hechos, pues tenía acceso a la hemeroteca de la Biblioteca Real, donde estaban los periódicos de la época, donde yo pasé meses y meses y horas. Y entonces me fui poco a poco empapando. Tuve la oportunidad de hablar con algunos izquierdistas, no todos quisieron hablar. Vladimir Blanco, Vladimiro Blanco, Lolo, Huguito Alvarado, Hernández Alvarado. Me fui empapando y al final pues, de ahí salió la obra. Bien. Fíjate bien. Tú dijiste tragedia. Y realmente es una tragedia posmoderna. Porque el evento realmente es digno de una obra de teatro. Ciertamente. Es teatral. Ciertamente. Es como esas tragedias griegas, donde tienen los coros de los atrides que te van anunciando lo que viene, 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 y siempre acaba Claro. en una muerte trágica. Claro. En una figura como la de Maximiliano Gómez el Moreno, fundador del MPD con Otto Morales, quien tuvo el coraje y la fuerza de desviar la historia democrática con el motivo de querer hacer una revolución armada. Aparte de lo que tú has estudiado en Bruselas, que has sabido en Bruselas, ¿qué apreciación te dio, teniendo tú pocos años, cuando sucede todo esto? ¿Qué apreciación tuviste de esa aventura o de esa revolución fallida? Bueno, yo era muy pequeño, no recuerdo todo, pero sí viví en un hogar profundamente, mi padre era profundamente peñagomista y por tanto profundamente admirador de esa revolución que buscó sacudir al país de 30 años de oprobio, de tiranía, de crimen. Entonces, naturalmente, en mi casa se seguía mucho estas gestas, eran prácticamente, como dices tú, los héroes griegos luchan contra el destino, pero a pesar de eso luchan. Luchan, claro. Entonces, pues, el caso del Moreno, bueno, yo me empapé después, pero fue una figura realmente, yo diría que hasta crística, porque una persona de origen humilde,
que sí, tuvo sabiduría que adquirió sí. él mismo, que leía a Flaubert Que leía Lorca, claro, y leía a Flaubert, como le sí, dijo a Colombo, sí, para conocer la sociedad burguesa contra la que luchaba. totalmente. Una persona Sí, que tenía una sed de sí, conocimientos insaciable y que al mismo tiempo tenía una personalidad que apabullaba a mujeres y a hombres. sí. Y, Pues sí, y bueno, fue muy interesante conocerlo sí. eh, Conoce y la historia, porque no lo naturalmente, conociste. naturalmente. Bien, entonces mira, perdóname, Mm, Pablo, mm, porque me gustó mucho la expresión crística, mm, mm, una figura crística, mm. una figura que más allá de la dialéctica política, se sentía convocado por una misión de salvación. Así es. Y perdona que me emocione, porque yo tenía 17 años cuando le conocí. Mm, Y le conocí de espalda en el Café Le Morvan de la calle Monsieur le Prince de París, en el barrio latino. Y me dijo, perdón, Evaristo del Rosario, también exiliado, mm. ven, ven, tú vas a ser la gaviota de José Antonio. Era su nombre de exilio. José Antonio Duvergé. Sí. Mm, mm, Cuando yo veo ese tamaño de moreno, con ojos verdes, con unos Converse, con un jean que parecía un rockero de Harlem, ¿eh? Con un flow de una hombría, de una elegancia. Yo dije, pero qué figura. ¿Eh? Una figura que me tocó el alma por la sensibilidad que emanaba. Y una voz tierna, sumamente tierna. Y claro, yo nunca supe quién era hasta que llegó la muerte en Bruselas, porque yo lo llevaba con Evaristo a la estación del norte. Allá lo recibía Vladimir. mm, mm. ¿Cierto? ¿Eh? Y cuando anunciaron esa tragedia, porque lo encontraron asfixiado, maltratado, pues imagínate toda la izquierda, no solamente la dominicana, sino los tupamaros que estaban en París. Allá vivía Hugo Blanco, líder de los tupamaros, Mm, y los montoneros estaban en París mm, exiliados también. Y nosotros, mi generación que venimos del 68, esa era nuestra juntilla, ¿eh? Como se dice. Entonces yo te pregunto lo siguiente, increíble. En París había una discoteca que se llamaba La Candelaria mm, y La Escala, donde mm, él iba a bailar. mm, Y ahí estaba también el que ya iba el Men mm. y también iba ¿cómo se llamaba este? López Molina, que estaba casado con una Máximo. Máximo, Mm, también casado con una cubana, vivían en la Rue Jacob. mm, Y cuando nos enteramos, y ahí yo me entero quién es, mm. yo digo, pero es increíble. Él me recitaba a mí, llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, por las gradas subió Ignacio con toda su muerte a cuesta, ¿De quién es? de Lorca. De Lorca. No hubo príncipe en Sevilla que comparársele, y él cogía un placer. Mm. Bien, entonces, pero vamos a dejar las emociones de lado. ¿Tú consideras que esta novela es política o es histórica? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque mis novelas, esta y la que siguió, Yo Balaguer, se generan unos debates sobre el género. Tú sabes que decía Pío Baroja que la novela es como un saco donde todo cabe. eh,
Y entonces yo no sé lo que es. Bueno, es una novela que al mismo tiempo trata de describir un tinglado o un escenario que es la historia, pero que al mismo tiempo sobre ese tinglado, ese escenario, se mueven unos personajes que son el elemento central de la novela, porque la labor del novelista, yo no me creo historiador en lo absoluto, la labor del novelista es entender la naturaleza humana, El hecho, el acontecimiento, el alma, el alma, lo que lleva a. exactamente. Entonces, bueno, ¿qué me interesa a mí? Todos somos Miriam Pinedo, todos somos Maximiliano Gómez, todos somos incluso Manolo Plata, en mayor o mínima medida. Desde la perspectiva psicológica, todo ser humano es capaz de heroísmo y todo ser humano es capaz de traición. Ya que me hablas de Manolo Plata, tengo que decir lo que estoy Naturalmente. diciendo. No, no, sí, sí, por supuesto. Porque yo naturalmente quiero llegar a la verdad. Y entonces, como decía, para corroborar lo que tú dices, Antonio Pérez, secretario de Felipe II, el hombre es capaz de todo lo bueno y Y de todo lo todo lo malo. malo, Entonces, claro. naturalmente, eh, entonces, bueno, novela histórica, no sé, los géneros o subgéneros son tan porosos Sí, que tú puedes tener. Yo en estos días leí, no voy a disgregar, una novela maravillosa, pero era una novela justo en la frontera entre el ensayo y la novela. sí, Entonces, bueno, hay quien dice que es histórica, yo no lo sé, sí, querida Delia, yo sí, escribo y no teorizo mucho, yo plasmo y luego a sí, los críticos que sí. digan lo que es mi obra. ¿Cuánto, cuánto tiempo te tomó investigar? Porque tuviste que hacer una fuerte investigación, Mm, porque por muchos años los archivos estaban prohibidos de acceso. mm, Los liberaron, creo que no fue en el 89 que liberaron los archivos. no lo sé, la verdad. Bien, Mm. bien. Investigaste allá y tuviste en algún momento que referirte a algún tipo de investigación aquí. ¿A qué recurriste en Dominicana que no lo podía recurrir en Europa? Mira, yo tomé unos 7 años en investigar o en recopilar todo el material. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, Mm, volviendo a tu pregunta anterior, porque hay quien considera que mi novela es una novela negra. Hay otra gente no, que piensa que es una novela de espionaje. Y yo le contaba a la gente la historia de mi novela y cómo esa novela se desarrollaba en tantos, parecía una película de James Bond en el sentido que había una sí, parte en Brasil, una parte en Chile, una parte en Cuba, una parte en Bélgica, Italia, etcétera. Entonces, eso para abundar un poco sobre el género. Yo no sé qué género es mi novela. Eh, yo aquí procedí a hacer entrevistas. Así se lo dije saber al doctor Casá, que la atención y la profesionalidad del archivo histórico, nuestro Archivo General de la Nación, es insuperable. Yo le dije a él que yo me sentí mejor tratado que en la Biblioteca Mitterrand en París, a la cual también fui a investigar. bueno, Pero bueno, no, bueno, no hay que bueno, exagerar. No, al mismo nivel, digamos. Entonces, yo tuve un gran apoyo del archivo histórico, porque tú debes saber que es un poco difícil, por no decir muy difícil, claro, escribir desde fuera, hacer investigaciones desde Bélgica. Entonces, sí, bueno, hubo entrevistas y hubo sobre todo acceso a los fondos del archivo aquí en Santo Domingo. sí. El Moreno se iba todos los fines de semana de París a Bruselas, casi todos los fines de semana. Yo tengo constancia solamente porque tengo la fotocopia precisamente de ese pasaporte a nombre de José Antonio Duvergé. Conté al menos, pero no tengo el documento en sí, unas 5 veces 5 veces. en el curso de, pongamos, un año o algo así. Sí, Un año. ok, Él iba, no sé si semanalmente, pero con frecuencia. con frecuencia. Ok. Mm. Y él tenía una relación estrecha, muy estrecha, con Miriam Pinedo, esposa de Otto Morales, Así es. quien fue
ametrallado por Balaguer. Ese contacto, digamos, ese contacto es más justo con Miriam Pinedo. ¿Era un contacto de amistad o era un contacto político? Yo diría de amistad, porque Miriam, algunos la califican como simpatizante. Yo no creo que fuera miembro del MPD. No era más, no es que no era más, pero era sobre todo la madre, los hijos de Otto y la esposa de Otto. Y yo no he encontrado ninguna constancia que ella se involucrara. Al menos no lo he encontrado. No quiere decir que no haya sido así, pero no he encontrado indicios de esa actividad. Por tanto, había una relación de amistad. Y claro, se han dicho tantas cosas. Entonces hay dos cosas que aclaran tu novela. Tu novela rompe totalmente con la eventualidad de que hubiese podido haber sido una relación pasional. No fue un crimen pasional. Bueno, una cosa es el crimen y otra la relación. Sí. Bueno, el crimen de Manolo Plata fue una mezcla. Yo lo califico. ¿Por qué tú dices el crimen de Manolo Plata? Bueno, Manolo Plata, todo indica que Manolo Plata mató a Miriam Pinedo, junto con dos de los exilados que se quedaron en Bruselas mientras el resto se fue a París y a otras partes, a Italia y a otras partes de Europa. ¿Y tú conociste los exilados que se quedaron en Bruselas? ¿Que participaron del crimen? No, los exilados, Manolo Plata desapareció y no se sabe dónde está, ni si está vivo o muerto. Y los que participaron en ese crimen viven en Suecia, porque cuando vino el golpe de Estado en Chile, el gobierno de Olof Palme tuvo un gran apoyo a los presos políticos. Y esas dos personas se fueron a Suecia. Creo que uno vive en Gotemburgo, que es la segunda ciudad, y otro vive en Estocolmo. En Bruselas quedan, que no tuvieron nada que ver con el crimen, Vladimiro Blanco Lolo. y Lolo. Vladimiro llegó después. Y la asistente social. Sí, pero ella no era, ella no era del MPD, claro, No. ella era la asistente de la familia de Miriam. No, Yvonne Delieu, dices. Yvonne Delieu. Yvonne Delieu. Ah. Ojalá que tú puedas ir a Bruselas. Sí. Yvonne Delieu está con 91 años y tan campante como Johnny Walker. Es una maravilla de persona. Sí, sí, sí. Una mujer muy comprometida. Yo le pasaré quizá esta entrevista y la saludo por aquí. Es una persona. Yo tengo, y disculpa la digresión, tengo un manuscrito sobre ella, porque su compromiso social viene desde mucho antes, y que yo he titulado Yvonne Delieu o la pasión por el prójimo. Sí. Fue una mujer que se entregó durante toda su vida al prójimo, y muestra de ello es el caso de Miriam Pinedo. Okay. Ella le compraba comida, ella le compraba, la visitaba, era una mujer maravillosa. Yo quiero que nuestros oyentes entiendan que Morir en Bruselas, la novela de Pablo Gómez, ¿verdad?, pertenece a uno de los grandes planteamientos que se van a dar en Mar de Palabras, donde tú vas a participar. Dinos el día y la hora y el lugar. Bueno, yo voy a participar en 3 mesas redondas, viernes, sábado y domingo. El viernes en Unive a las 10 de la mañana. El sábado y el domingo es en el hotel, se me olvida el nombre, en Las Mercedes. Sí. En el hotel que está en la calle de Las Mercedes. Exactamente. Sí. El sábado será a las 3 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Allá mismo en el hotel. Sí. Kim Lock. Algo así. Sí. Está en todo caso en el sitio web de Mar de Palabras, está todo el programa. Todo el programa. Es una maravilla, Delia. Tú sabes que ayer me preguntaban en otra entrevista qué yo
extrañaba del país, y bueno, aparte de lo clásico, la familia, los amigos, las tertulias. Las tertulias. Yo estuve buscando en francés, no hay una equivalencia a tertulia o peña. Hay el salón literaire, quizás, pero no es lo mismo. Ya. Y entonces, La pues, causerie littéraire, les sí, causeries du Procope. Ouais. pero en fin, es algo que me hace mucha falta y yo estoy feliz de participar Claro. a una tertulia de 3 días con magníficos escritores de los 4 rincones de Latinoamérica. Sí, y hay que reconocer que es el gran esfuerzo que quiere llevar Minerva del Risco Sí, con este mar de palabras, es de hacer de la literatura un espacio ferial de alegría, de cultura, de pensamiento y de acercamiento, donde el libro es el que cuenta con los autores presentes para poder intercambiar con los lectores y abrir la inquietud de lectura. Pero quiero decirle a nuestros jóvenes, a nuestros seguidores, que Morir en Bruselas es la primera y yo diría la única obra de literatura contemporánea que va más allá del hecho histórico en términos de la historia como señal de identidad, sino que es la primera novela político-histórica, que yo la llamaría así, que plantea el conocimiento de lo que fue la transición democrática dominicana después del Trujillato y lo que significó en términos represivos los 12 años de Balaguer. Es una novela que enfoca a República Dominicana dentro de la tesitura latinoamericanista frente al gran imperio, porque la osadía de estos revolucionarios fue de captar, secuestrar al cónsul de Estados Unidos en República Dominicana cuando iba a jugar golf al embajador. Lo tomaron de rehén y exigieron la libertad de los presos políticos, donde estaba César Cuevas, Héctor Ortiz, Maximiliano Gómez, Santa Anita. Yo me emociono. Claro. Porque esa fue mi juventud, claro. Esa fue mi Latinoamérica, claro. La que yo conocí, la Latinoamérica guerrillera. Tú sabes que yo tengo una gran regret, ¿cómo se dice? Un gran pesar. Pesar, que no estaba en mis manos, de no haber tenido la edad que tuviste tú en ese momento. En otras palabras, de no haber podido vivir en esa época, porque definitivamente yo hubiera sido también un miembro de esa izquierda revolucionaria, pero tenía solo 3 años. Mira, a esa edad no se hacen las revoluciones. Cosas son los que son. Ya yo soy una tranquilizada socialdemócrata, ¿verdad? Yo también. Pero saliendo de mayo del 68, tuve la honra de ser una golondrina de bares donde estaban los exiliados. Y tuve el honor, claro, de conocer al Moreno, pero también de conocer a Hugo Blanco, de conocer a toda esa gesta como Violeta Parra, que hizo que aún estando París con el conservatismo gaulista, la lucha guerrillera por soberanía, por independencia, siempre sedujo a De Gaulle. Y esa derecha gaulista nunca tuvo contradicciones con aceptar exiliados en sus tierras. Así es. Entonces, bueno, quiero decir esto.
Esta novela se merece una gran película. Esta novela se merece una gran película. Porque esta novela tiene voz y voto para toda Latinoamérica, para Asia del sureste, para en estos tiempos de olvido y de ignorancia, De indiferencia. de indiferencia, saber que hubo una humanidad capaz de dar el pellejo por la libertad. Así es. Podemos estar de acuerdo o no con el MPD, podemos estar de acuerdo o no con otros, pero República Dominicana tuvo en su transición democrática propuestas revolucionarias que querían buscar una identidad dominicana de esa revolución. Ni Cuba, ni Moscú, ni Pekín querían buscar su camino. Cierto. Y en esa búsqueda de un propio camino revolucionario con identidad propia que tuvo Manolo, que tuvo el Moreno, qué terrible que no se entendiera. Cierto. Qué terrible que esa izquierda haya sido tan fraccionada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ciertamente, ciertamente. La gran división que hubo en la izquierda dominicana les restó eficacia. Y dejó todo el espacio a lo que vino. Y facilitó realmente las acciones del gobierno de Balaguer. No tuvo que divide e impera. La izquierda se estaba dividida per sola. se. Exactamente. Estaba dividida per se. Ok. Entonces, bueno, esta novela se merece una gran película. Esta novela se merece un gran guión. Entonces, responsablemente, yo personalmente, quiero decir que es la primera novela en Latinoamérica que coge como trasfondo una historia que podría ser parcial dentro de los exilios latinoamericanos, pero que no fue parcial, porque cristalizó justamente las contradicciones dentro de una izquierda que no supo encontrar unidad. Así es. Ahora bien, cuando hablamos de morir en Bruselas, hablamos también Miriam Pinedo. ¿Qué nos dices de Miriam Pinedo? Mira, Miriam Pinedo, quizás tú me preguntaste hace un rato el motivo de mi novela, fue sobre todo Miriam Pinedo. El Moreno, por su estatura, por su rol histórico, ha sido abundantemente y no suficientemente, pero abordado. Y Miriam Pinedo ha caído en el olvido. Entonces yo argumento y encontré indicios donde, según la definición del feminicidio, que es el asesinato de una mujer per se, por ser mujer, fue el caso de ella. Ese pobre ser humano, yo almorcé ayer con su hermana, América, sí, y con su hijo e hijo de Otto, sí, Yuri. Sí. Y entonces ellos me han agradecido mucho. Yo les digo, no tienen que agradecerme porque hacer el bien no necesita recompensa. Yo quise reivindicarla. Esta pobre señora llegó a Bruselas, había perdido su marido, llegó con 4 niños, del cual el mayor tenía 8 años. Reinaldo, no tenía dinero, no sabía francés, no tenía trabajo. Llegó y tuvo 2 semanas o 3 en un hospicio psiquiátrico con una profunda depresión. Y luego tuvo el fin que todos sabemos. Entonces yo entendía que había que hacerle justicia. La descuartizaron. Oh, no, claro. Y la pusieron en una maleta. Claro. El cuerpo descuartizado en una maleta. Claro. Entonces yo quise pues, reivindicar y cantar y hablar de la tragedia que esta señora sufrió. Claro que sí. Cómo
como víctima colateral de las luchas ideológicas Sí. que definieron aquella época. Sí. Bueno, aparte de todo este conjunto contextual trágico político que nos pone en evidencia Pablo, debo decir también algo, que desde la perspectiva literaria, Gómez tiene el gusto de la narrativa del siglo XIX, ¿Así? de crear los ambientes, de crear situaciones donde se ambientaliza la misma vida que había en Bruselas. Y aquí, por ejemplo, quiero decirles que más allá de esa tragedia, aquella Bruselas tan oscura, tan negra, que los edificios tenían que limpiarse todos, que era una oscuridad perpetua el día entero desde que salías de la estación hasta que ibas a los diferentes barrios. Pero claro, él sabe darle sabor a los ambientes. Y antes de retirarme te voy a leer algo que me gustó muchísimo, porque él es un bon vivant, es decir, por mucha conciencia política que tenga, le gusta comer y beber bien. Ambos dieron buena cuenta de 2 docenas de escargot de Borgoña, de una chucrut de la mer, es decir, del mar, para 2, repollo fermentado, besugo, abadejo y salmón, acompañado de papas inglesas y mantequilla de rábano picante. De sendas islas flotantes, que eso es un postre de pegarse un tiro. Suspiro cubierto de pétalos de almendra tostados y caramelo de mantequilla salada flotando en una abundante crema inglesa. Todo acompañado, para indignación del camarero, por un par de cervezas en lugar de la óptima botella de Pouilly Fumé que le había sugerido. Mientras lo hacía, Gossen escuchaba en silencio, como ya era costumbre, el resumen de Hendrix hacia la información recabada, en este caso, durante el viaje a París y a Normandía. Quiero decir que obviamente es una novela que también nos evidencia esos años de Bruselas, de los 70-75, Sí. que siguen siendo así, porque Bruselas sigue siendo una ciudad renovada, de buen gusto y buena vida, ¿sí o no? Sí, sí. Yo quiero agregar, yo no me acordaba de ese, de ese almuerzo. El límite entre el personaje y el autor muchas veces es muy fino, al menos en algunos aspectos. Sí. Y yo quise darle a mi personaje ese gusto gastronómico. Y debo confesarte, quizá por la primera vez, que ese menú era mi menú favorito cuando yo iba a la brasserie Beaufranger de 4 rue de la Bastille. No, Boranger. Ouais, voilà. Boranger, Place de la Bastille. Exactamente. Primer y segundo piso. Exactamente. Ese era el menú. Y yo espero poder tener la oportunidad de invitarte a ese menú Sí. cuando nos juntemos en París. Sí, y cuando nos juntemos en Bruselas, llévame a la Douane, que se come muy buen marisco. Prometido. Ok. Bueno, pues tuvimos el honor de estar aquí con Pablo Gómez Borbón, dominicano, residente en Bruselas desde hace ¿cuántos años? 20 años. 20 años, escritor y un hombre que tiene la valentía de evidenciar datos para que el lector busque la verdad. Él Claro. no te impone su verdad, Claro, él te da datos y tú concluyes. claro. Esa es la fuerza de esta novela. Uno sabe, entre líneas, quién fue, pero te toca a ti de confirmarlo. Yo no tengo el monopolio de la verdad, ni lo pretendo. Y como decía Javier Cercas, quizás con esto termino, el novelista que quiere pensar por el lector es un mal novelista. Exactamente. Entonces, te agradezco en nombre de mi generación y te agradezco también
en nombre de todos los anónimos caídos, buscando esa democracia compleja que todavía se sigue buscando en República Dominicana. Esta novela honra la memoria de una valentía de los dominicanos que tienen que retomar obligatoriamente, no que tengan que tomar armas, no que tengan que tomar revoluciones, pero que tengan la valentía de abrir el pecho y la razón. Gracias, Bueno, Pablo. gracias a ti, Delia. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Tengo y debo que rendir homenaje a la fiesta de la música que ya arrancó en el espíritu de los organizadores, pero que ya a partir de mañana en el mundo entero tiene su eco de programación. Gustavo, lo he dicho muchas veces, la fiesta de la música es una creación francesa del 81 del ministro de Cultura Jacques Lang, que se ha convertido en una fiesta francófona, de música francófona, hasta tener el alcance de música internacional. ¿Y cómo? Pero ven acá, Gustavo. Cuando tú tienes en París, en Bélgica, niveles de contribuyentes de la música y del ritmo, como Papa Wemba, rumba de conga y de Congo, como Manu Dibango, saxofonista de Camerún, como Alpha Blondy. En París todos residían en los 80 de Costa de Marfil, el Rasta de Costa de Marfil. Pero cuando tienes una Angélique Kidjo de Benín, ex Dahomey, cuando tienes todas las músicas Rai de los países del norte africano, entonces tienes en París una capital de la música con tanta presencia constante y flagrante de la producción de la música que dieron los francófonos. Salif Keita. ¿Cómo no iba a explotar París con la fiesta de la música, abriendo todas las calles? Pues hoy, 46 años después, tiene una resonancia en República Dominicana. Y esta misma noche, queridos amigos, van a actuar Luis Tomás en Zona Bici. Después, Celia Guá, Diego Jaar, Estación Subtrópico en el Centro Cultural de España de Santo Domingo. Y también en la Fábrica de Cultura de Punta Cana, en la fábrica. Y ojo, hago un llamado a todos los dominicanos de la capital para decirles que tenemos la proyección de la película Monsieur Aznavour, señor Aznavour, en la Alianza Francesa de Santo Domingo. Pero esta noche, insisto, no se pierdan a Diego Jaar y Estación Subtrópico en el Centro Cultural de Santo Domingo. ¡Viva la música! ¡Viva la fiesta de la música! Y viva Aznavour. Tírame una pieza de Aznavour. Y esa pieza de Aznavour no va a ser la bohemia.
búscame para las nuevas generaciones mira, hay una pieza de Aznavour extraordinaria que se llama París en agosto. Paris au mois d'août. A ver si la encuentras. Ok, gracias. Mar y tierra, adentro. Mar y tierra adentro. Queridos amigos, yo les he hablado a ustedes del valor ecológico de este país y lo tiene. Ese valor ecológico yo quiero que ustedes los busquen en la territorialidad dominicana. Si vas a Arroyo Frío, no te quedes en tu casa encerrado viendo Netflix. Vete a caminar por la montaña. Camina por los pinares. Camina por los eucaliptus. Si vas a Constanza, camina también por el monte. Si vas a Jarabacoa, camina, sube hasta el Pico Duarte. Si vas 3 días, busca la manera de llegar al pico. ¿Tú sabes lo que es excursionar al Pico Duarte? Coger un volteo de aire fresco, frío y sano. Y aparte de eso, si vas por la Sierra de Bauruco, si vas por las Mercedes, acércate a Perlempito. Ahí hay senderismo para caminar al hoyo de Perlempito. Vete a conocer el hoyo de Perlempito, que es una maravilla. Y si vas a Puerto Plata, camino por el Cibao. Si vas con hijos, con nietos, con amigos, con invitados, párate, enséñales un campo de tabaco. Un campo de tabaco. Enséñales eso. Óyeme bien. Por favor. Y si vas del lado de Higüey, Atomayor, El Ceibo, detente, busca la manera de conocer alguna finca de ganado, que tus hijos vean lo que es una finca de ganado. Es decir, intenta conocer, no la nación, que la tienes que conocer y respetar, pero métete país adentro, métete país adentro, porque aquí cerca de la capital tienes a los haitises. Tírate un domingo para los haitises y ve lo que es una geología extraordinaria, de una selva tropical cavernácula. No te lo pierdas. Vívelo, vive este país, su naturaleza. Y vete a Yamasá, vete a Bayaguana y mira los campos, las sabanas, los ríos, lo que es la producción, lo que da esta tierra en agricultura. Entonces yo digo, sí, métete tierra adentro. Observa tierra adentro lo que te da esta naturaleza, que te da mucho la naturaleza dominicana, pero excursiona, camina. A 2 pasos de aquí de la capital puedes ir a hacer senderismo al Fuerte Risolí. Tú llegas por las 6 de noviembre, dejas tu carro ahí en el parqueo de la cárcel de Najayo, hay un parqueo, deja tu carro ahí y venga, para arriba, hasta el fuerte, hasta las antenas.
hasta también en bicicleta mountain, en bicicleta de montaña. Es decir, esta tierra tiene mucho que dar. En agricultura, sí. En turismo ecológico, ni se diga. Y métete al CAEI, antes de llegar a Baní y verás lo que es un cañaveral. Métete tierra adentro. Busca tu país en tu nación. Busca el país en la nación. Contigo, Delia Blanco.